placer compartir de nuevo con ustedes en este programa consultorio a través de EN Televisión. Realmente nos sentimos complacidos. En el día de hoy tenemos un tema interesantísimo. Es interesante porque atañe tanto a los pacientes como a los médicos. Se trata de la mala práctica o negligencia médica, bad practice en inglés, creo que hasta en latín tiene un nombre que no recuerdo, pero vamos a tratar sobre ese tema. Y debo decir antes, para que iniciemos y antes de presentar a nuestro invitado, el especialista de hoy, vamos a decir que la mala práctica médica, negligencia médica, surge cuando un doctor, un profesional de la salud, hospital u otra facilidad de cuidados de salud, no atiende a alguien de acuerdo a los estándares aprobados en la profesión médica. Y como resultado, una persona sufre daños, se enferma o su condición o enfermedad empeora. De esto se habla hace muchísimo tiempo y voy a tomar de la libertad de decirles un dato que me sorprendió mucho. La definición de responsabilidad médica trasciende desde los años 1000 y tantos antes de Jesucristo, cuando el Código del Rey Hammurabi hablaba en al menos 9 artículos de los 282 de que constaba a las faltas y castigos para los médicos, y en conjunto con otros preceptos se establecía: si un médico abre a alguien una gran herida con el cuchillo de bronce y lo mata, o si vacía a alguien una cavidad con el cuchillo de bronce y le deja sin ojo, se le deberán cortar las manos. Escuchen qué trascendencia tenía eso ya desde miles de años antes de Cristo. Eso ha permanecido. Los médicos siguen cometiendo errores, los profesionales de la salud siguen cometiendo errores, pero para que nos empapemos de cómo está eso, tanto en el mundo como en República Dominicana, hemos logrado que el doctor Gilberto Gio Subero, abogado, que es un reconocido abogado en la República Dominicana, famoso ya por su experiencia en derecho médico, litigios civiles y legislación sanitaria, con más de una década de experiencia en el campo, que se ha convertido en uno de los asesores legales más confiables del país, trabajando con clientes del sector público y privado. Vamos a decirle algo de lo que es el doctor Gilberto Gio Subero. Obtuvo su licenciatura en Derecho magna cum laude y su maestría en Procedimiento Civil de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. También ha recibido capacitación adicional en Auditoría Médica, Ley de la Función Pública y Propiedad Intelectual. Su formación educativa y experiencia le han dado una perspectiva única sobre el sistema legal, convirtiéndolo en un recurso valioso para los clientes que buscan asistencia legal. Como fundador de los bufetes de abogados Medical Law RD y Gio Subero Ledesma, Gilberto ha creado la primera oficina de abogados en la República Dominicana, especializada en derecho médico y mala práctica médica. Ha trabajado en una variedad de casos, desde mala práctica médica hasta litigios civiles, y ha estado involucrado en varios casos de alto perfil. Esa foto que ustedes ven ahí es de ahora. Él parece un muchachito, pero es un joven, realmente un joven que desde muy pequeño demostró sus condiciones de intelectual, de preocupado, con una inteligencia despierta, y ya como profesional, pues la muestra es esta. Doctor
Johnny, gracias. Un placer. Me siento honrado con tu visita. No, muchas gracias a usted por dejarnos entrar a su oficina. Acostumbramos a entrar a los consultorios médicos, pero ya habíamos advertido que alguna vez entraríamos a una oficina de una persona que tenga que ver también con la salud, como es usted. Vamos a entrar casi en materia, pero vamos a hacer una pequeñita pausita primero, con el permiso de los amables televidentes también, para entonces iniciar de lleno en el tema. Bien, doctor, creo que la primera pregunta se cae de la mata. ¿Cómo funciona una demanda por mala práctica médica? Primero decirle que muchísimas gracias a ti y a quienes sintonizan contigo para obtener información de calidad y mantenerse al día en todo cuanto tiene que ver con la medicina, la tecnología y el mundo, y así como los actores que actúan en los sectores más importantes del país. Te lo agradezco de verdad y me siento muy honrado. Muchas gracias. Para nosotros también es realmente algo muy importante poder llevar a los amables televidentes datos acerca de algo que ciertamente no creo que aquí se maneje totalmente. Y de eso vamos a hablar también. De eso vamos a hablar. La primera pregunta, ¿cómo funciona una demanda por mala práctica médica? Acontece que cuando surge un conflicto entre un paciente y un médico a consecuencia del servicio de salud prestado por este, tanto sea a nivel de especialista que tiene su consultorio y realiza de manera autónoma el servicio, o como empleado de una institución sanitaria a nombre de quien se le da el servicio al paciente. Este paciente, si sufriera un daño injusto, ilegal, que son aquellos que se consideran así por haber sido producto de la omisión o del mal empleo de las técnicas actuales de la medicina, es decir, que es a consecuencia de una falta en el cumplimiento del protocolo médico, puede interponer una demanda dentro de los 2 años de haber ocurrido el evento. 2 años. Si en materia civil, 2 años dentro de haber ocurrido el evento. Y la manera en que funciona es que a través de un proceso judicial se aportan las pruebas y se realiza el debate en sede jurisdiccional en materia civil, estoy hablando en este caso, del órgano judicial que resulta apoderado, que va a ser un juzgado de primera instancia por ser una demanda en daños y perjuicios, emanará una sentencia que juzgará el daño, el nexo de causalidad y la falta. Y cómo estos 3 elementos deben coexistir a propósito del evento que se le imputa al médico para que haya responsabilidad civil. Allanado el concepto a palabras más de uso común, una persona que se pretenda víctima, que se sienta víctima, interpondrá una demanda en daños y perjuicios a través de un abogado en el juzgado de primera instancia. Las partes se defenderán a través del aporte de la prueba y de la argumentación en los escritos, y el juez instruirá el proceso escuchando testigos y partes. La persona puede que asistan a una o varias audiencias y concluirá el proceso con la emisión de la sentencia, que podrá ser apelada ante la Corte de Apelación y luego recurrida, si hay mérito para eso, ante la Suprema Corte de Justicia, y si hay interés constitucional que emane del proceso, puede ser incluso conocida por el Tribunal Constitucional. Hay casos que no van por lo civil, que van por lo penal, cuando de lo que se trata es de la denuncia por el cometimiento de algún crimen o algún delito en el contexto de un proceso sanitario. Ejemplos de esto podrían ser homicidio involuntario, golpes y heridas involuntarias, como podría ser un abordaje quirúrgico innecesario a propósito de un diagnóstico errado, genera heridas que han de tener que cicatrizar y ser sanadas, que eran innecesarias. Entonces, cuando el legislador hace 200 años se imaginó la figura de golpes y heridas involuntarias, no necesariamente estaba pensando en el uso de un bisturí, pero podría ser, por ejemplo, la aplicación de terapias energéticas de alta frecuencia, como láseres,
o emisores de calor que produzcan quemaduras. Eso podría ser considerado también heridas involuntarias. Podría decirse, doctor, escúcheme, que la mala práctica médica cae en el área de la legislación por lesiones. Sí. Cae en esa legislación. En el gran número de casos, sí, porque el derecho médico, aunque tiene que ver con todo el engranaje legal que une a prestadores de servicios de salud, que pueden ser privados o públicos, porque el Estado también entra en la ecuación como prestador de servicios de salud, y los que perciben el servicio, pero también pasa por los que proveen equipamiento y medicamentos y están involucrados en la estructura y la infraestructura del servicio. Sin embargo, correctamente, las demandas por mala práctica caen dentro del ámbito de derecho por lesiones. Ok. ¿Y qué tipos de daños y perjuicios se puede ganar en un caso, ¿no? Los abogados usamos palabras producto del estudio técnico del tipo de daño que son muy ajenos al día a día y hablan de daño emergente, de lucro cesante, pero eso realmente para que la población pueda aprovechar el contenido de este mensaje, yo los voy a traducir en manifestaciones que surgen del acto quirúrgico o el acto médico que se asimilan a daños injustos. Tiene, por ejemplo, lesiones permanentes o no permanentes en diferentes partes del cuerpo, pérdida de órganos, pérdida de funcionalidad orgánica, daño estético, puede tener problemas reproductivos, como podría ser un evento que te lleve a la castración. Y la gente se pregunta, pero modernamente, ¿cómo puede ser eso posible? Bueno, puede ser posible que en el ámbito de una operación, una cesárea, a una paciente se le recomiende o no un tipo de proceso para quedar estéril, como podría ser la ligadura de trompas, por alguno de los procedimientos, o podría ser la histerectomía, o podría ser que su consentimiento no participe en ese proceso y de una u otra manera se restrinja la posibilidad reproductiva y se podría estar hablando de una de esas formas. Con esto decirte que la manifestación de los daños depende tanto de la técnica jurídica con la que se analice si el daño es presente o el daño es futuro o el daño va a ser continuo, si el daño lo sufrió la misma persona o lo sufrió una persona aledaña, como podría ser que la muerte de una mujer que vaya a una cirugía estética, que en esencia ya fue sana a operarse, lamentablemente murió. Los hijos pierden a la madre, entonces los hijos podrían ser beneficiarios de un daño por rebote, por el hecho de haber perdido a su madre. Entonces, la taxonomía del daño es un fenómeno amplio que tanto puede ser manifestado en la persona como en quienes lo rodean. Y puede ser presente y puede ser futuro. Y puede ser definido o puede ser por definirse. Y es en esencia el meollo del debate cuando vamos a juicio. El abogado apoderado de un caso, de un litigio de estos, de mala práctica médica, supongo yo que para hacer una especie de experticio o algo, tiene que apoyarse también en médicos. Como pregunta, resulta extremadamente interesante cuestionarse si todo proceso médico requiere un peritaje o no. Ok. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia ha establecido que no es indispensable el peritaje porque hay diferentes tipos de daños y hay daños que no requieren que sean certificados por otro médico en un proceso de pares. Porque son obvios. Porque son obvios. Porque, por ejemplo, que a una persona, que leí empapándome del tema, ¿no? Que, por ejemplo, a una persona le tengan que amputar la pierna izquierda y por un papeleo o algo le amputen la derecha. Eso es muy obvio, ¿no? Excelente ejemplo. Sí. Que le dejen una gasa, un material quirúrgico, exactamente, una cavidad. Sí. Esos daños no requieren una experticia técnica. Sí. Van a haber daños o va a haber alegatos de daños, sí, que sí hay un cuestionamiento. Si el abordaje quirúrgico, por ejemplo, en el proceso laparoscópico de en la cavidad peritonea, resulta que se complica y hay que variar el abordaje y hacer un abordaje tradicional y abrir los planos. Preguntarse si la razón por la que la complicación del abordaje laparoscópico fue por la falta de pericia
del operador del laparoscopio. Y decía, bueno, no supo suturar. Pero la dificultad de quizá la sutura en ese punto puede ser un punto a discutir de si otro médico bien capacitado, perfectamente hábil, tampoco hubiese podido suturar. Y si lo que al paciente le convenía era el cambio de abordaje porque esperar más tiempo iba a empeorar la hemorragia, entonces no hay negligencia por el cambio de abordaje. Implica que en un caso complejo donde se discute si el médico ha aplicado la técnica correcta, ya tiene más mérito para ser sometido a un peritaje y podríamos pasar horas hablando sobre cómo hacer los peritajes y las dificultades judiciales de los peritajes. Y lo que hay que cambiar en la justicia dominicana. De ese tema lo tengo pendiente para conversarlo con usted. Hay una cosa que se me ocurre. Si hay un resultado inesperado de un procedimiento médico, o sea, los médicos son seres humanos como todos, ¿no? Claro que sí. Si hay un procedimiento inesperado que no realmente que dañe, pero que suceda algo, ¿no? Por el procedimiento que se hizo. ¿Esto quiere decir de una vez que hubo mala práctica médica? No, de ninguna medida. En el menor número de los casos hay realmente responsabilidad civil. La mayoría de las veces hay suficiente evidencia en el expediente médico para demostrar que el médico no ha sido ni negligente ni imprudente. Sí. Y por demás, el consentimiento informado juega aquí un rol muy importante porque hay una serie de posibles resultados de todo acto quirúrgico o proceso médico, entre los que no está necesariamente el éxito. Resultados tales como un éxito parcial, el no éxito ninguno y la necesidad de reintervenir son resultados totalmente tolerables por la justicia, siempre y cuando sean el producto de la aplicación correcta de la ciencia médica, atendiendo a que la ciencia médica no garantiza ningún resultado tampoco. Entonces, como es una probabilidad mayor el hecho de obtener un resultado favorable que no favorable, es que la justicia tolera el acto médico, porque lo tolera a consecuencia de ser un riesgo beneficioso, no deja de ser un riesgo. La gente cuando se somete a una cirugía está a expensa de ser diseccionado. O sea, hay que entender que usted, la única razón por la que a un médico no se le imputa por apuñalar a una persona es porque se graduó de medicina. Sí, sí. Pero no hay, ¿me entiendes? Sí, perfectamente, así es, así es. Fíjese, y hemos hablado de médicos, pero tenemos que incluir prácticamente todo lo que envuelve la salud. Los odontólogos también son plausibles de que... Todos los profesionales somos objeto de análisis y nuestra conducta se ajustó a los patrones de nuestra profesión. Indudablemente. Pero hablando de mala práctica, también los odontólogos. Claro, oftalmólogos. Bueno, son médicos todos, ¿no? Pero eso es así. Hasta médico naturista. Exactamente, exactamente. ¿Qué base legal o marco jurídico existe aquí desde el punto de vista médico, ¿no? La responsabilidad civil médico aquí en República Dominicana? Si hacemos un árbol normativo donde en la raíz esté la norma primaria y vayamos subiendo y encontrando normas que suman, los voy a organizar de más importante a más difusos. La Constitución Dominicana protege a toda persona de un daño injusto. El Código Civil Dominicano establece que la responsabilidad civil recaerá sobre todo aquel que genere un daño a otra persona y lo haga en un contexto de negligencia, de imprudencia, de culpabilidad, de omisión. Entonces, eso es a toda la persona. Ahora vamos a hablar de los profesionales. La ley 4201 se refiere expresamente a la salud, porque es la ley general de la salud y dice en su artículo 100 y algo que los médicos, ya por primera vez oímos en mi respuesta la palabra médico, los médicos serán responsables, los médicos y todos los funcionarios involucrados en el proceso serán responsables por los daños y perjuicios que puedan causar a consecuencia de la mala aplicación o de la omisión y replica el contenido del Código Civil, pero ajustado a los médicos.
Ahora, el Ministerio de Salud Pública ha emitido desde el año 2001 en adelante un marco enorme de resoluciones normativas que entonces van poniendo contexto a los diferentes actos médicos y qué se espera de los médicos. A esto nosotros le llamamos los protocolos, que no son más que desmembramiento de las guías médicas aplicadas a los padecimientos que han sido acordadas por las sociedades internacionales y las sociedades nacionales de medicina, del cual emite los protocolos por ser el resultado del consenso profesional al momento. A partir entonces del año 2004, cuando entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio, aquí comenzamos a aplicar una serie de normas que había que ajustar al entorno nacional, como la Ley de Protección de los Usuarios y Consumidores, la Ley 35805, que establece que todos los usuarios y todos los consumidores de servicios prestados por profesionales liberales están protegidos por esa ley. Y establece con claridad que el médico, que los profesionales que dan servicio a título universitario son proveedores a la luz de esa ley. Y esa ley establece obligación de información, obligación de seguridad, obligación de garantía, y le suma todavía más. Entonces, si tuviese yo que decirle a un estudiante de Derecho cuáles son las leyes que tiene que primero observar, yo le diría, usted tiene que ver la Constitución Dominicana, el Código Civil, la Ley 4201, la Ley 35805, y luego leerse la normativa emitida por el Ministerio de Salud Pública, y a partir de ahí ya usted comienza a tener una comprensión sobre la magnitud del derecho médico. Perfecto. Y no hemos ni siquiera tocado la punta del iceberg. Convenios internacionales, OMS, por ahí se va la cosa. Los pacientes, usted sabe que la medicina aquí, como en otras partes del mundo, está dividida en medicina privada y medicina pública. Los pacientes que acuden al servicio público de salud tienen los mismos derechos en relación a la mala práctica médica. Los mismos. Yo diría que más derechos. Digo que tengan más derechos porque cuando una persona que es vulnerable por su condición de, por ejemplo, pobreza, se le debe un cuidado más especial porque está en riesgo de que cualquier error que se cometa en su perjuicio, las repercusiones en su vida van a ser muchísimo más duraderas. Porque tiene menos recursos para recuperarse de cualquier tipo de error o daño que se le cometa. Además, tiene menos información. Usualmente son personas que tienen un nivel educativo que nos obliga a nosotros como entes profesionales y moralmente guiados por el bien común a tener más cuidado con ellos porque saben menos. Así, por ejemplo, indiscutiblemente, todas las personas que han perdido un familiar en el contexto de una atención deficiente en el sector público de salud tienen derecho a demandar al Estado Dominicano. Las madres de los niños y todo eso tiene derecho a demandar al Estado Dominicano. Claro que sí. Supuestamente el Estado no se demanda. He oído. Es un error, una tradición errónea nosotros replicar ese mito. El Estado es un mito. El Estado se demanda, el Estado se condena. Lo que no se le hace al Estado es el embargo de sus bienes como se le hace quizá a un deudor privado. Bien, perfecto. Existen aquí compañías aseguradoras de renombre, vamos a decir, que respalden tanto al médico como al paciente en relación a la mala práctica médica. Gracias a Dios, sí. Debe haber más. Y yo apuesto a que el Estado despierte y se dé cuenta de que el seguro de responsabilidad civil médica debe ser obligatorio, como lo es el seguro de tránsito de vehículos de motor. Exacto. Y la razón es muy evidente. Si nosotros como sociedad ya llegamos al punto de madurez de entender que una actividad intrínsecamente peligrosa como conducir un vehículo de motor puede causar daño a expensa de que la persona lo desee o no, en un ámbito totalmente accidental, ¿qué no concluir sobre la posibilidad de que una persona que va a quirófano y se va a someter a una actividad inminentemente peligrosa tenga o no el derecho a ser resguardado por un seguro que si fuese obligatorio también fuese extremadamente barato? Porque como sabemos, la ley de la oferta y la demanda hace que los seguros sean caros en la medida en que la oferta es baja. Pero si es obligatorio proveer el seguro a todos los prestadores de servicios sanitarios, se desploma el precio. Es una irresponsabilidad del Estado no haberlo hecho. Ok. Bien, en mi investigación, vamos a decir, yo leí
una ley que establece el seguro de mala práctica médica, que dice en su artículo número 1, tiene varios artículos. Todo médico que ejerza la medicina en la República Dominicana está obligado a proveerse de una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil en los casos de mala práctica médica, según su casuística. Ese mandato es cumplido aquí. Es que esa ley no existe. Eso debe ser un proyecto de ley. Pues eso encontré yo. Decía así mismo, ley que establece el seguro de mala práctica médica. Lo busqué, me metí. No, mira, si ojalá tu público se regocije conmigo de que esa ley exista. Claro. Y yo cuando termine esa entrevista, si es así, haré una fiesta enorme. Sí. Pero lo dudo. Caramba. Bueno. Pues mira, lo voy a investigar yo también. Y supongo que tú lo vas a investigar por tu lado, aunque hay países donde las leyes existen en esa orientación. Y ha sido sometido varias veces proyectos de ley en ese orden para que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senado, yo mismo he redactado proyectos de ley para ese fin. Okay. Porque es una necesidad tanto para el sector de turismo de salud como para el sector de medicina interna. Cuando digo medicina interna, a nivel país, lo que quiero decir es el servicio a dominicanos. Sí. Entonces voy a variar la pregunta. Pero sí, ya me dijiste que hay compañías aseguradoras, que no son muchas, pero sí existen. ¿Y qué cantidad de médicos acuden a pagar un seguro por si acaso? La mayoría quisiera tener un seguro, pero realmente no creo que ni la mitad de los médicos estén debidamente, y digo ni la mitad porque no quiero decir ni una tercera parte, no me quiero arriesgar. Porque el colegio médico, por otro lado, que no es una entidad aseguradora, tiene un plan de asistencia médico-jurídica que no siendo un seguro, sino un plan de colaboración en caso de condena, da como un nivel por debajo del seguro, pero un nivel de cobertura social, casi como una caja de compensación. Eso debe evolucionar al punto en que sea realmente un seguro obligatorio para todos los médicos. Porque, como hemos dicho anteriormente, implicaría el avance sustancial del derecho médico y de la posibilidad de la calidad en la prestación del servicio. Ya. Perfecto, doctor. Mire, vamos a hacer una pausita, pero retornamos en breve. Bien, continuamos y por supuesto en el tiempecito que duró la pausa, nosotros, el doctor específicamente, logró encontrar lo que yo cité como ley, que lo que es un proyecto de ley, que ojalá que pueda lograrse. Bueno, vamos a apoyar al senador que lo presentó ahora mismo, haciéndole saber a su colega que tiene mucho mérito y que tiene mucha relevancia para el desarrollo del turismo de salud en la República Dominicana, que hoy en día es uno de los renglones más de más crecimiento en el sector sanitario y que impulsa la mejoría en la calidad porque hace que los servicios que se prestan compitan con estándares internacionales para poder atraer el mismo tipo de clientes. Así es. Haciendo elevar la calidad que recibe también el consumidor local. Sí, es cierto. Ciertamente, mientras más exigencia se le exija al profesional, más cuidado va él a poner para cuidar de no cometer errores. Siempre aparecerán errores. Siempre. Eso es correcto. Ciertamente es increíble y de eso voy a hablar un poquitito yo, de unos datos que encontré que de seguro usted lo ha leído también. Es increíble qué tamaños de errores se cometen. Yo encontré 12 errores, un artículo que habla de 12 errores. A ver. Vamos a continuar y ahorita voy a decir eso. Mire, porque además es que continuamente, fíjate que estamos hablando de miles de años antes de Jesucristo.
Sí, y estamos hablando de algo que es muy íntimo de las personas, que es su integridad física. Y estamos hablando de esta época de tecnología extraordinaria que parecería que no se cometen errores, pero sin embargo sí se cometen. Quiero aprovechar este momentito para, sin salirnos del problema, comentar esa noticia que ha preocupado tanto a la sociedad de la maternidad de los Minas, de San Lorenzo de los Minas, el fallecimiento de 30 y pico de neonatos, que ha desatado realmente un escándalo, que la salud pública decidió cancelar al director del hospital y creo que a la jefa de la sala de neonatos. Eso se puede quedar ahí, o si algún familiar de uno de esos niños que murieron, que aparentemente existe algún descuido. Y debo comentar entre paréntesis, yo que pasé por varios hospitales, a lo mejor eso ha cambiado, no lo creo, pero a lo mejor ha cambiado un poquito. Por ejemplo, yo pasé por ahí mismo, por esa maternidad. Y una vez se armó, el director de pediatría, que fue mi profesor, era una persona muy competente, profesional excelente. ¿Qué pasó? Un escándalo un día. Del techo de esa sala de neonatos, de los recién nacidos, empezó a caer un agua amarilla, ese fecales, de los pisos de arriba. Tú te imaginas, yo no recuerdo bien qué pasó, si se contaminó a alguno de los niños, hubo un corredero grandísimo. Ahora, eso es mala práctica médica, pero eso es mala práctica médica de las autoridades de salud, no del médico que está ahí. Claro, ahí el efecto de la responsabilidad es a consecuencia de la estructura y el mantenimiento de los equipos y de la... Bueno, en este caso decir equipo es decir de las tuberías y de la plomería en el momento, pero por ejemplo, aquí hubo un caso famoso llevado por esta oficina en el que un niño se le amputó un pie porque la lámpara de la incubadora en la que estaba siendo calentado luego de haber nacido se desprendió y le causó quemadura grave. Ahí la responsabilidad civil obviamente es del hospital por la falta de mantenimiento dado a los equipos, que es una obligación de la dirección técnica y de la dirección central del hospital. La madre de cualquiera de estos niños que ha fallecido, ojalá se querelle. Y ojalá se querelle ante la Procuraduría Especializada en Crímenes contra la Salud, porque aquí hay una conducta sistemática de desproveer del equipamiento y de los recursos necesarios a los centros médicos, que producen una cadena de sucesos posteriores que empeora la posibilidad de supervivencia de los niños que nacen allí. Y eso implica que hay carencia de personal capacitado, carencia de medicamentos, carencia de equipos. Cuando leemos, por ejemplo, las causas de la muerte de los últimos 34, que en el trimestre han sido 72, vemos que hay causas de muerte tales como quemadura de segundo grado, aspiración del mecomio, que puede perfectamente ser también prevenido al momento de nacer con aspiración nasal. Lógico. Tú tienes ahí sepsis generalizada, que tú te preguntas, ok, si hubo un foco infeccioso de un niño y se supo que había una bacteria peligrosa, que no se ha dicho qué bacteria, porque no usualmente lo dicen bacteria, pero realmente es para esconder una serie de otros errores y no identifican el patógeno. Así mismo es, así mismo es. Entonces, ¿cómo es posible que en los cultivos de superficies que deben hacerse a consecuencia de la entrada y salida a propósito de detección de patógenos, no haya dado una alerta para tú aislar o retener la otra población que todavía estaba sana? Entonces, todas esas ausencias de decisiones, porque dicen, nosotros hicimos todo lo posible. Sí, no, lo que pasa es que hay una cadena de eventos posibles que tú no hiciste. Sí, lo hicieron lo posible, pero con negligencia. Y omitiste hacer lo crítico. Entonces,
Para mí esto es un evento más de la masiva responsabilidad civil del Estado Dominicano en perjuicio de esas familias. Masiva. Yo no quisiera abundar, pero tengo que hacerlo. En mi época, por ejemplo, haciendo internado de ginecología y obstetricia, yo tenía que llevar mis guantes, porque yo lo podía comprar. El que no podía comprarlo tenía que hacer sus partos a mano pelada, porque no había guantes nunca. Y había que hacer una episiotomía, porque el producto se perfilaba grande, la vagina muy estrecha, las tijeras estaban botas. Imagínese usted. Y no había anestesia. Entonces, había que esperar uno de los dolores del parto. aprovechar Con la tijera bota. Nadie me lo contó, eso lo vi yo, entre otras cosas. Ojalá que se haya superado eso. Te voy a dar otro ángulo. La falsificación de documentos públicos es un delito perseguible por la Procuraduría. La falsificación del contenido del expediente médico es un ejemplo grave de falsificación de documentos públicos, porque oiga lo que pasa con la mortalidad materno-infantil. Es un componente de los índices de desarrollo de la República Dominicana. Definitivamente. Falsificar el contenido de los expedientes médicos a propósito de cambiar la causa de la muerte de los neonatos es tan grave para la población dominicana que evita que se tomen las medidas correctas para prevenir muerte futura. Porque si estamos diciendo que la muerte de hoy es una causa de un evento diferente a lo que realmente fue la causa de la muerte, se va a repetir la causa inicial que produjo la muerte en el primer lugar. Sí, óyeme, no es la primera vez. No es la primera vez que suceden casos. Eso es correcto. Nos hemos adentrado mucho en ese tema, ¿no? Y ciertamente nos salimos un poco, aunque estamos en lo mismo. Sí, la respuesta al final es, ¿puede una persona demandar por haber sido paciente de un hospital público? Sí. 100%. Perfecto, perfecto, muy bien. Como le decía yo antes de que empezáramos a grabar, tengo televidentes que se enteran por las vías electrónicas, ¿no?, de qué tema yo voy a tratar, qué médico viene. En este caso es un abogado con conocimientos amplísimos acerca de la mala práctica médica. Y entonces me envían algunas preguntas para que yo las realice. Me puse nervioso, tanto sí. Por ejemplo, una de esas, ¿qué necesito para tener un caso legítimo de negligencia médica? Usted necesita haber sido víctima de una falta cometida en perjuicio del protocolo establecido para la atención que usted necesitaba, primero. Es decir, el daño que usted sufre no puede ser uno de aquellos que la medicina tolera como un resultado posible, aunque no deseable. Como es, por ejemplo, el caso de que usted le ponga una prótesis y su cuerpo la rechace. Eso no es mala práctica médica. Correcto. Eso es un resultado desafortunado, pero legítimo. Es decir, el daño es el primer elemento. Que el daño sea producto de una falta es el segundo elemento. Que haya sido provocado por un médico que lo hace a título de médico, a quien usted procuró para recibir ese servicio, es el tercer elemento. Y que no hayan transcurrido más de los años para la prescripción es ya el final que le permite que su acción sea conocida y tramitada por los tribunales. Usted habló de 2 años. En la materia civil 2 años, en materia penal me parece que son el mínimo es 3 años o el máximo de la pena. Ok, perfecto, perfecto. Otra pregunta que me hicieron es que honestamente yo no se me había ocurrido que si una herida de nacimiento, la llamada herida de nacimiento, y yo quiero que también usted lo explique usted, no, lo debo explicar yo, realmente no. Una herida de nacimiento ocurre cuando hay complicaciones
durante el proceso del parto, del nacimiento. Entonces me preguntaron que si una herida de nacimiento era mala práctica médica. Bueno, hay que preguntarse cuál es la causa de la herida de nacimiento. ¿Es la falta de pericia en la manipulación del instrumental quirúrgico para hacer la cesárea, si fue por cesárea, si fue una mala técnica a la hora de auxiliar al producto a salir por el canal vaginal a la hora de la extracción, que aplicando una fuerza excesiva causó una fractura, quizá una asfixia por no haber procedido de manera rápida que produjo una hipoxia cerebral causándole un retraso permanente al producto. Habrá que analizar caso a caso y entender si el producto y su herida, o la madre y su herida, fue a consecuencia realmente de las condiciones de ella y del producto y del embarazo, o fue producto de la impericia del equipo médico. Entonces, es una pregunta que no tiene una respuesta general. Puede serlo, y si lo fuese, tiene que seguir la respuesta anterior. Okay. El daño debe ser producto del acto médico, la falta debe ser la causa del daño, y el causante del daño debe ser un prestador de servicios de salud para que se considere una demanda por mala práctica. Perfecto, perfecto. Vamos a una pequeñita pausa y vamos a continuar, y entonces yo le voy a decir a usted y a los amables televidentes esos 12 casos más famosos de mala práctica que encontré. Interesante. Algunos son tan importantes, voy a mencionarlos, ¿no? Pero hay 2 o 3 que vale la pena leer un parrafito. Interesante. Nos vemos de inmediato. Bien, doctor, pues volvemos con los 12 casos más famosos de negligencia médica que le dije que encontré. Una docena de errores médicos. Algunos de ellos realmente que tú dices, pero ¿y cómo es posible? Yo voy a enumerar algunos y para ilustración también de los amables televidentes, voy a explicar algunos, un parrafito, ¿no? El primero es no obtener el tipo de sangre. Sabemos lo que significa eso, o sea que para ir a una cirugía, entonces, sangre B positivo y buscan un A positivo. Eso es gravísimo, ¿no? Cirugía en el lado equivocado de la cabeza, que van a operar del lado derecho, pero por sabrá Dios qué cosa operan del lado izquierdo. Extirpación de un testículo equivocado. Imagínate tú. Amputación de la pierna equivocada, como hablábamos ahorita. Oye, qué interesante este. Esperma equivocado en la clínica de fertilidad. El bebé nace de una raza diferente. Oh, wow. Órgano incorrecto extraído. Iba a sacar la vesícula, pero sacó un riñón, por ejemplo, ¿no? Tumor extirpado, pero instrumento dejado. Una pinza, un bisturí, cualquier cosa. Paciente totalmente despierto durante la cirugía. Eso podría, sí. Una mujer pierde los 2 pechos innecesariamente. Y porque me llamó mucho la atención, voy a leer un parrafito. La marca del zorro. Yo dije, ¿y esto qué? Sencillo. Liana Getz iba a dar a luz a su primer hijo por cesárea. Su médico en el hospital Beth Israel era el doctor Alan Farkin, pero al día siguiente de dar a luz a una niña sana, Getz se puso frente a un espejo para verse el estómago en la sala de recuperación y descubrió que ese verdugo, el doctor Sarkin, había grabado sus iniciales AZ en su abdomen. Él firmó la cesárea. Él firmó la cesárea. Usted sabe lo que es eso. Otro es un destornillador implantado en el paciente. Arturo Iturralde debía someterse a una operación de espalda que implicaba la inserción de varillas quirúrgicas de titanio en su columna vertebral. Su cirujano, Robert Ricketson, no pudo encontrar las varillas que debían insertarse.
En lugar de obtener las varillas adecuadas o esperar a hacerlo en otra ocasión, el doctor Ricketson extrajo el mango de un destornillador y lo introdujo en la espalda del señor Iturralde. A los pocos días la varilla improvisada del destornillador se rompió. Esto le causó un dolor horrible y una completa falta de estabilidad de su columna vertebral. Este paciente se sometió a varias cirugías de espalda después de este lío y murió en 2 años. Su patrimonio presentó una demanda por negligencia contra el cirujano y recuperó 5.6 millones de dólares. La palabra recuperar es... Y ya para finalizar, la número 12, una ampolla sin marcar le cuesta la vida al fotógrafo. Esta es la historia en 1985 del galardonado fotógrafo del Miami Herald, Bob Hicks. Se le diagnosticó un cáncer de córnea, le tuvieron que extirpar el ojo. Hicks decidió donarlo a la Facultad de Medicina para que lo utilizaran los estudiantes de medicina para estudiar los cánceres oculares. Mientras le operaban para extirparle el ojo, en el Jackson Memorial Hospital de Miami, alguien que participaba en la extirpación introdujo en el quirófano un frasco de formaldehído para conservar el ojo, y eso le inyectaron el ojo al tipo. Oh, wow. Qué tragedia, qué tragedia. Eso, claro, eso provocó una legislación, una ordenanza de que no podían entrar nada sin marca al quirófano a partir de ese momento. Doctor, mire, nos queda muy poco tiempo y eso lo va a tomar usted para hacer la exhortación que usted quiera en relación a este tema a nuestros amables televidentes. A los médicos, que no teman. Yo sé que de lo que hemos hablado principalmente es de cómo comprometer la responsabilidad civil. Sin embargo, quiero decirles a la población que presta servicios de salud que la justicia es también muy comprensiva y conoce bien cómo juzgar los actos médicos, y que si en algún momento se sienten que han sido falsamente demandados, también pueden acudir a los servicios de abogados especialistas en temas de derecho médico, como somos nosotros. Y a la población no hace falta decirle que seguimos a la orden para representarlos si en algún momento se sienten víctimas de mala práctica médica. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Creo que ha sido un programa bastante edificante sobre este tema y puede usted estar seguro que si en cualquier momento se me cuestionan acerca de eso, los televidentes, volvemos a conversar. Volvemos aquí. A ustedes será hasta la próxima, si el Señor lo permite.